Vamos a saludar a Samuel Hoyos, es representante a la Cámara justamente por el Partido Centro Democrático. Una muy buena tarde, senador, gracias por acompañarnos. Representante. Buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por permitirme este espacio. Gracias. También está con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias, Ervin Hoyos, vocero de la Fundación Víctimas de las FARC. Muy buenas tardes, Ervin. Gracias siempre por estar con nosotros. Laura, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, empecemos por el senador Hoyos, Samuel Hoyos, representante a la Cámara, Samuel Hoyos. Lo veíamos, lo decíamos, el Centro Democrático no asistió a esta ceremonia en el Teatro Colón y mientras tenía lugar ese acto, los líderes políticos de su partido se reunían para estudiar ese paso a seguir luego de que el gobierno firmara este nuevo acuerdo que ustedes consideran no tuvo modificaciones de fondo y el cual rechazan. ¿A qué específicamente entonces fue lo que llegaron esta tarde? Pues efectivamente nos parece que el gobierno está desconociendo el mandato popular que se manifestó el día 2 de octubre a través de un plebiscito donde triunfó la opción del no, es decir, el acuerdo fue rechazado. Desconocer ese mandato, trayendo un aparente nuevo acuerdo y refrendarlo por la vía del Congreso, pues es un irrespeto a la democracia. Las modificaciones que se hicieron no son modificaciones de fondo, esto es vino viejo en odres nuevos. Quienes votamos por el no, quienes promovimos el no, nos opusimos principalmente a que los responsables de crímenes de lesa humanidad no fueran a la cárcel, y eso permanece en este acuerdo. Nos opusimos a que pudieran participar en política, y hoy este acuerdo le da la posibilidad a criminales de lesa humanidad de participar en política sin haber purgado una pena. Nos opusimos a que el narcotráfico, que ha sido una fuente de financiación de la violencia en Colombia, fuera considerado o tuviera la posibilidad de ser considerado conexo al delito político, y en este acuerdo eso se mantiene. Dicen que no entrará al bloque de constitucionalidad, pero eso es un engaño al país. A manera de acuerdo especial, que el tratamiento que buscan darle a este acuerdo, a la luz del artículo 3º del convenio de Ginebra, entraría este acuerdo al bloque de constitucionalidad. Hay que reconocer que hay algunos avances que son positivos, como por ejemplo que no haya jueces extranjeros en el Tribunal Especial para la Paz, o que el Estado conserve las facultades para erradicar cultivos ilícitos, pero los aspectos más polémicos, los aspectos a los cuales nos opusimos la mayoría de los colombianos, permanecen en este acuerdo. Entonces es una imposición arbitraria por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y el Congreso se está prestando para eso, refrendar este acuerdo sin consultarle de nuevo al pueblo colombiano. Representante, pero ¿a qué fue entonces lo que se llegó específicamente en esta reunión que tenía hoy lugar sobre el mediodía? Porque en las últimas horas ha surgido la idea de un referendo, pero eso debe pasar por una recolección de firmas, y yo le pregunto en ese sentido si el tiempo les daría o si por el contrario lo que tendrían que hacer es entonces esperar hasta unas próximas elecciones. Nosotros estamos evaluando distintas opciones a futuro, distintas posibilidades. Nuestra posición es que un nuevo acuerdo debe ser consultado con el pueblo colombiano, con el constituyente primario. El Congreso, si bien representa a los ciudadanos, no tiene las facultades para hacer una sustitución de la Constitución del 91 como la que se daría lugar aprobando este acuerdo. Entonces, hemos insistido en esa necesidad y nos parece grave que el gobierno la desconozca. Una opción sería convocar un referendo para consultarle al pueblo colombiano. Es una opción que estamos estudiando, porque si este acuerdo no es producto de un amplio consenso, no es producto de un gran acuerdo nacional, pues va a ser un acuerdo carente de legitimidad y que en el futuro correrá el riesgo de ser desconocido. Si nos imponen este acuerdo de manera arbitraria, seguramente el próximo gobierno tendrá que restablecer el orden constitucional que ha sido arbitrariamente desconocido.
Vamos ahora con la opinión, con ese análisis por parte de Ervin Hoyos, vocero de la Federación Víctimas de las FARC. Ervin, usted es defensor, luchador incansable por todos los derechos de las víctimas del conflicto. Antes de esta nueva firma habló de ajustes que tenían que hacerse, que eran necesarios, pero en este momento insiste en que el tema de secuestrados, desaparecidos, se dejó de lado, ni siquiera se trató. Bueno, nosotros hicimos 4 exigencias de tipo humanitario. Esto significa que son exigencias que estaban enfocadas para salvarle la vida a los secuestrados que tengan las FARC y que estén vivos. Hicimos esa exigencia para que las FARC se pronunciaran en torno a ello, para que devolvieran a los que tengan vivos en su poder, para que nos dieran una razón de los desaparecidos, para que liberaran a los menores que están reclutados, que pueden ser más de 3.000 menores en este momento en poder de las FARC, y resulta que no hubo ninguna respuesta en torno a esas exigencias en esta renegociación. Yo en los debates que tuvimos con el gobierno, con el sector del no y las víctimas, lo primero que les dijimos es: no queremos unos negociadores mensajeros, unos negociadores que vayan allá a llevar el sobre y entregárselo a las FARC a ver qué les aprueban. Queremos unos negociadores que vayan realmente a debatir esas exigencias que tienen que ser de carácter perentorio, no negociable, pero resulta que no lo hicieron. El mismo Álvaro Leiva reconoció en una entrevista que le hace Jairo Tarazona de RCN y dice que no, que ese tema no se trató, el tema de víctimas, el tema de secuestrados, de desaparecidos, no se trató el tema porque el gobierno sencillamente ve a las FARC como los inflexibles, ya los tienen en un plano superior psicológicamente dentro de el área de la negociación, y no les exigieron porque la calificación de los negociadores del gobierno es que ellos son inflexibles y que son temas que ellos no les podían tocar. Sin embargo, Ervin, el gobierno habla de que sí se hicieron esos ajustes. De hecho, recientemente Humberto de la Calle, que es el jefe negociador del gobierno colombiano, dijo que en este nuevo texto se hicieron varios cambios, entre ellos la inclusión de las organizaciones de víctimas en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y lo mencionaba a usted específicamente. Sí, efectivamente, esa fue una de las exigencias que le hicimos, de estar haciendo parte de esa búsqueda de los desaparecidos, pero es que el gobierno está partiendo de la premisa de que todos están muertos. Nosotros partimos de la premisa que queremos salvarle la vida a los que tengan vivos en las FARC, así que si ellos parten de la premisa de que todos están muertos, pues ya los condenaron a muerte, cuando ha habido secuestros recientes que sabemos que están en poder de las FARC, que incluso hay ciudadanos extranjeros, entre esos Julio Fernando Vargas y Vargas, un guatemalteco que está en poder del Frente 15 de las FARC y sabemos que está vivo. Pues a estos secuestrados ya los condenaron a muerte porque ya no obligaron a las FARC a devolverlos con vida. Es algo inadmisible desde lo humanitario. Yo no sé por qué el gobierno es más inflexible incluso que las mismas FARC. Yo estoy seguro que si nosotros nos hubiéramos sentado en una mesa tripartita entre el gobierno y las FARC para que las FARC nos dieran respuestas a nosotros, estoy casi seguro que las hubiéramos logrado, pero vimos que había más resistencia incluso en el mismo gobierno hacia las exigencias que hicimos de parte de las víctimas. Representante Hoyos, escuchábamos a Ervin mencionar un gobierno inflexible en su concepto. Le pregunto, ¿consideran desde el Centro Democrático que faltó voluntad tanto del gobierno como de las FARC? Por supuesto, el gobierno con el acuerdo inicial dijo que era el mejor acuerdo posible, que era absolutamente imposible de modificar, y resulta que no, y la muestra es que sí se pudo modificar, sí hubo avances, pero no los suficientes. El gobierno escuchó las preocupaciones de quienes promovimos el no, pero no las tuvo en cuenta ni las representó, como efectivamente dice Ervin, no las representó en La Habana. Eso era un mandato popular de obligatorio cumplimiento para el gobierno nacional. Debió haber asumido la postura del no en la negociación de La Habana. Pero, y concuerdo totalmente con Ervin, me parece absurdo que, por ejemplo, no se haya tratado el tema de los niños reclutados en las filas guerrilleras. Eso tenía que haber sido una condición fundamental para poder avanzar en la firma de un acuerdo. Pero resulta que para el gobierno de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, los niños reclutados son un tema secundario, o los más de 600 secuestrados que están registrados y que han sido secuestrados por las FARC, que den razón de su paradero. Hay familias esperándolos, pero para el gobierno de Juan Manuel Santos eso no es importante. Lo que el presidente necesita es llevar un acuerdo firmado el 10 de diciembre a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz, pero que los niños reclutados sigan en las filas guerrilleras, que los secuestrados sigan encadenados
en campos de concentración en la selva, y que las viudas, los huérfanos lloren a sus muertos, y listo, ellos quedan con el premio, con la satisfacción de haber logrado su cometido, de haber hecho lo que les dio la gana y de haber desconocido la voluntad popular. El gobierno desaprovechó una gran oportunidad para alcanzar un acuerdo que representara el sentir de todo el país. Yo creo que la consecución, la necesidad de la paz no puede estar en discusión. Todos estamos de acuerdo con eso, pero imponer un acuerdo que excluye, que deja por fuera a más de la mitad del país, es que más de la mitad de los electores colombianos le dijimos no al acuerdo, nos están excluyendo, pues es un acuerdo que eventualmente va a fracasar porque no representa el sentir de la sociedad colombiana. Las FARC deberían ser los primeros interesados en que este acuerdo contara con una legitimidad política para que fuera sostenible en el tiempo, pero de esta manera pues puede ser revisado sus términos cuando la democracia nos dé la oportunidad. Ervin, ¿coincide usted? Se desaprovechó una gran oportunidad. ¿Y qué va a pasar entonces con ese tema que no se trató y del cual ustedes se consideran quedaron en un limbo, si lo decimos de alguna manera? Bueno, nosotros podemos decir, estuvimos yo creo que a unas horas, a 12, a 15, a 20 horas de haber logrado un acuerdo que reuniera a todos los sectores. Se le dijo al ministro de Justicia, le dijimos allí, mire, no lo firmen mañana, pásenlo para la otra semana y mantengamos unos ajustes que son necesarios de hacer, que incluso, si es necesario, nos reunimos con las FARC también para que entiendan las necesidades. Aquí no se trata de hacer exigencias imposibles de incumplir, se trata de hacer unas exigencias que le den fortaleza al proceso, porque de nada nos sirve que se firme esto hoy y que dentro de 2, dentro de 3 años se le abra la puerta a la Corte Penal Internacional. Aquí va a haber unos parámetros de violación a todos los principios para juzgar crímenes de lesa humanidad, que en el momento que la Corte vea que no hubo justicia, se abre un boquete muy grande, y son las FARC las mismas que van a sufrir las injerencias de la Justicia Penal Internacional. Ellos, si fuesen inteligentes, le dirían al gobierno, métanlos a la cárcel 2 años, 3 años, para que no nos vaya a venir la justicia internacional como acción residual a operar sobre los crímenes que no tuvieron ningún tipo de pena. Pero no lo hicieron, se pasaron por la faja todo lo que tuvo que ver con el no, los principios especialmente de elegibilidad, narcotráfico. No puede ser posible que el narcotráfico, que es un delito transnacional, sea catalogado aquí como un delito conexo. Eso es imposible. No puede ser posible que el dinero conseguido por el narcotráfico, que fue utilizado para fines terroristas, no tenga ningún seguimiento, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con los 784 secuestrados extranjeros que fueron secuestrados en Colombia, pero que son ciudadanos de otros países y fueron secuestrados aquí? ¿Qué pasa el día que ellos pidan o denuncien a las FARC desde fuera? ¿Qué va a pasar con todo el dinero que le han pagado a las FARC en Suiza, en Alemania, en Holanda, en todos estos países? O sea, ahí se dejó abierta una posibilidad para que realmente el acuerdo desde lo jurídico no dure y se le dé la entrada a la justicia internacional. Ahora, han sido diversas las posturas, las reacciones que hemos escuchado en las últimas horas luego de esta nueva firma de un acuerdo. Una de ellas, la del expresidente Álvaro Uribe, opositor, dijo que hay varios puntos, ya lo decía el Centro Democrático, que no se tuvieron en cuenta, en los que no hubo modificaciones, y habló justamente de ese tema que ya estábamos mencionando, y es la propuesta de un referendo para consultar a la ciudadanía sobre justamente esos temas, aspectos por los que el acuerdo inicial fue rechazado en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Que se mejoraron unos aspectos, no hay duda, pero hay aspectos sustanciales que los hemos venido refiriendo que no se modificaron. ¿Qué nos toca? Primero que todo, nos tenemos que oponer a que no sea el pueblo el que refrende y seguir en esta tarea. Nosotros vamos a proponer a los compañeros del no, que se estudie la posibilidad de un referendo por firmas para 4, 5, 6 puntos donde los colombianos pongan unos límites que preserven el Estado de Derecho.
Representante Hoyos, lo estábamos escuchando, esa propuesta entonces del Centro Democrático y ese plan que tendrían entonces o que adoptarían en las próximas horas luego de que definitivamente se firmara este acuerdo. En efecto, en democracia la última palabra la tienen los ciudadanos. Cuando las imposiciones del Estado, de los gobiernos, son arbitrarias y no representan la voluntad del pueblo, se convierten en actos de violencia y generan un muy mal precedente en un sistema democrático. Nosotros, como Centro Democrático, como partido de oposición, como representantes de la mayoría del pueblo colombiano que votó por el no, buscaremos garantizarle ese derecho a los ciudadanos consultándole, si es necesario, a través de un referendo en el que los colombianos puedan decidir qué aceptan y qué no de este acuerdo. Pero acá no puede ser la imposición de 5.000 hombres en armas a una democracia de cerca de 50 millones de ciudadanos. Una democracia que, si bien es imperfecta, que si bien tiene grandes retos institucionales y de inclusión, es una democracia con toda la legitimidad para que las decisiones las tome el pueblo colombiano. Ahora, una duda que surgió, algo que tomó por sorpresa tanto al auditorio como a todas las personas que estábamos viendo esa firma que tenía lugar en el Teatro Colón, fue esa propuesta de Timochenko durante su declaración, durante su discurso, su intervención, en la que proponía un gobierno de transición para implementar el nuevo acuerdo. Vamos a escuchar la declaración. Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores que han trabajado sin tregua por ello. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. Ervin, dos aspectos: solidaridad con las víctimas, primero, y segundo, ese tema del gobierno de transición. Bueno, muy grave que Timochenko diga que solidaridad con las víctimas sin importar el bando al que hayan pertenecido. Las víctimas no pertenecen a ningún bando, las víctimas son sociedad civil en estado de indefensión. O sea, que no tiene este tipo las cosas absolutamente claras, no sabe de lo que está hablando. Y segundo, gobierno de transición. Esto hace parte del plan estratégico de las FARC. El plan estratégico de las FARC para la toma del poder contempla la imposición de un gobierno de transición. Eso estaba en la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera de 1982 y ratificado en un documento de Alfonso Cano en 1993. Ellos plantean que una vez entren en un proceso de paz, después de una entrega de armas, tendrían que plantear un gobierno de transición que será el que les da el paso para la consolidación y la toma del poder. Así que ellos están cumpliendo los planes que han tenido diseñados desde hace mucho tiempo. Esto es muy preocupante porque Timochenko nos está diciendo en la cara para dónde van y qué quieren, y parece que el gobierno y todos los que están aquí llevándoles la batuta de lo que ellos quieren, haciendo y consignando en estos documentos lo que ellos impusieron, no se están dando cuenta para dónde vamos. Representante, brevemente ya para terminar, ¿plan estratégico de las FARC para tomar el poder? Pues uno oyendo eso, y hoy León Valencia decía en Blue Radio que un gobierno de transición es un gobierno compartido entre la coalición gobernante y la guerrilla de las FARC. Entonces uno piensa, la firma de este acuerdo es un elemento más en la combinación de las formas de lucha y en su objetivo de tomarse el poder y de imponer en Colombia un régimen socialista. Ellos han dicho que sus fines y su ideología siguen intactos y se están valiendo de la buena fe, si se quiere, de algunos que por supuesto quieren la paz, pero se están prestando como un instrumento al servicio de los intereses de la guerrilla de las FARC. Es muy grave y ojalá el país abra los ojos, porque eso no es paz.
utilizar esto, utilizar un acuerdo para imponerle al pueblo colombiano un gobierno con las FARC, pues eso sí que es un atropello y es un golpe de Estado que no podemos aceptar. Si esto es así, pues yo creo que los colombianos tenemos que salir a la calle a desconocer este atropello a la democracia. Señores, muchas gracias por su análisis, por compartir su postura, su visión. Para NTN 24 le agradecemos a Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Nos acompañó desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo. Una muy buena tarde. También gracias a Ervin Hoyos, vocero de la Federación Víctimas de las FARC. Ervin, siempre un gusto escucharlo. Gracias, muchas gracias, Laura.